Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Adriana Herrera y les voy a hablar acerca de la fibrilación auricular. Bueno, primero definamos qué es la fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una taquiarritmia auricular que se caracteriza porque las aurículas laten de forma no coordinada a una frecuencia muy alta, que supera inclusive los 350 latidos por minuto. Las aurículas, por lo tanto, dejan de ser eficaces para bombear sangre de manera adecuada a los ventrículos, por lo cual esto impide que se lleve a cabo de manera adecuada y de manera óptima los pasos del ciclo cardíaco. En cuanto a la epidemiología, nosotros debemos de tomar en cuenta que la fibrilación auricular es la arritmia cardíaca más frecuente dentro de la práctica clínica, ya que pues produce el mayor número de consultas en los servicios de urgencias y con mayor frecuencia se diagnostica dentro del medio hospitalario. En cuanto a la etiología de la fibrilación auricular, debemos de tomar en cuenta diferentes causas o diferentes puntos. Siempre lo primero es identificar las causas que son reversibles, como por ejemplo un infarto agudo de miocardio, la pericarditis, hipertiroidismo, enfermedades pulmonares o cirugía cardíaca, el alcohol, la falta de sueño, el estrés emocional, la cafeína y el ejercicio, que son causas que nos pueden llegar a dar que nos pueden llegar a originar que se llegue a presentar una fibrilación auricular. En un 70% de los pacientes se puede asociar a cardiopatías estructurales como una hipertrofia cardíaca o una dilatación de ventrículo o alguna alteración congénita. Las valvulopatías cardíacas también pueden llegar a originar que se presente la fibrilación auricular. La fibrilación auricular puede llegar a aparecer hasta en un 30% de los pacientes que son hipertensos, un 20% de los que han padecido algún infarto agudo de miocardio y de un 5 a 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca. También se puede llegar a observar en pacientes obesos, diabéticos o con síndrome de apnea del sueño. Hasta en un 30% de los episodios, la fibrilación auricular aparece en pacientes jóvenes sin alguna causa desconocida. Eh, para conocer un poco más acerca de la fibrilación auricular es importante tomar en cuenta sus mecanismos electrofisiológicos propuestos para explicar el origen o la génesis de la fibrilación auricular. Entre ellos, pues bueno, están que las aurículas son excitadas por múltiples ondas, como lo podemos observar en la figura A, las cuales, pues bueno, llegan a generar circuitos de reentrada. No hay un orden en cuanto a la señalización y seguimiento de la corriente eléctrica cardíaca. En la aurícula izquierda, existe un foco automático que llega a generar impulsos a alta frecuencia que invaden a las aurículas, como lo observamos en la figura B. Y la aurícula izquierda es excitada por un único microcircuito que gira muy rápidamente, ajá, lo que llega pues a originar que las aurículas latan de manera rápida y sin un orden en específico, impidiendo que se lleve a cabo el siguiente paso, que sería la contracción del ventrículo. La fibrilación auricular se puede clasificar de acuerdo al tiempo que dura presente o a la respuesta que hay en cuanto al tratamiento. La fibrilación auricular se clasifica en paroxística, persistente, permanente o idiopática. La paroxística es la arritmia
Es una arritmia que dura menos de 7 días. La persistente es una arritmia que dura más de 7 días y no revierte espontáneamente a ritmo sinusal. Y es necesario realizar una cardioversión, ya sea farmacológica o eléctrica, para poder ayudar a que el ritmo regrese a su condición normal. Y la permanente es una arritmia en la cual la cardioversión ha fracasado y o no se ha intentado. Y por último, la idiopática aparece en individuos jóvenes de menos de 60 años de edad, sin enfermedad cardiopulmonar o hipertensión arterial, y representa hasta el 25% de los episodios de fibrilación auricular, y se cree que estos pacientes tienen un pronóstico más favorable. El cuadro clínico clásico de una fibrilación auricular, este, puede llegar a ser inclusive se puede llegar a darse de forma muy variable. Puede incluso haber pacientes que son asintomáticos y en cuanto a los síntomas más frecuentes, solo logramos encontrar cosas inespecíficas como palpitaciones, dolor torácico, disnea, fatiga, mareos, poliuria o síncope. En cuanto al cuadro clínico, también es importante comentar que los pacientes en los que la arritmia ha pasado a ser permanente pueden percibir a menudo que las palpitaciones disminuyen con el tiempo y el cuadro puede llegar a ser asintomático. Esto es especialmente frecuente en los ancianos. La fibrilación auricular que se asocia a una respuesta ventricular rápida puede compensar una cardiopatía, puede descompensar una cardiopatía orgánica estable, agravar o desencadenar una angina de pecho o una insuficiencia cardíaca y producir una miocardiopatía inducida por la taquicardia. ¿Cuáles son las consecuencias de una fibrilación auricular? Porque pues ya comentamos que los síntomas pueden no ser tan graves o no ser tan llamativos. Sin embargo, las consecuencias sí es lo que llega a ser permanente. Durante la fibrilación auricular, como ya se comentó, se pierde la contracción auricular que ayuda a llenar de sangre a los ventrículos. Con ello se puede reducir notablemente el volumen minuto cardíaco, particularmente en pacientes con estenosis mitral, hipertensión arterial, alguna miocardiopatía hipertrófica. Y además hay un aumento importante de la frecuencia cardíaca que llega a ser por encima de los 130 latidos por minuto y facilita esta condición facilita la aparición de una isquemia cardíaca, una miopatía ventricular y pues bueno, en cuanto a la insuficiencia cardíaca, mm, la puede originar por aumentar el trabajo que realiza el corazón, como acortar la duración de la diástole cuando el corazón recibe mayor aporte de sangre. Ello explica por qué los pacientes con angina previa presentan a veces molestias precordiales tras la aparición de una fibrilación auricular. En cuanto a la miocardiopatía ventricular, se deteriora la función ventricular y disminuye el volumen minuto cardíaco. Dada la relación que existe entre la presión de la aurícula y el ventrículo izquierdo, una frecuencia ventricular rápida durante una fibrilación auricular puede influir negativamente en la función valvular, aumentando los signos de insuficiencia mitral. Entonces, pues bueno, estas condiciones pueden llegar a originarnos pues ya como tal un cuadro grave secundario a una fibrilación auricular. ¿Cómo vamos a diagnosticar la fibrilación auricular? Ya que, pues, como comentamos, los síntomas son específicos. El electrocardiograma nos permite realizar el diagnóstico como tal de una fibrilación auricular, ya que en la morfología esta es clásica, en la cual podemos observar la frecuencia de la onda P auricular, así como conocer la frecuencia ventricular y la posible presencia de hipertrofia ventricular o signos de isquemia coronaria acompañados.
Cuando el paciente nos narre que los síntomas únicamente, que tiene síntomas únicamente de origen cardíaco en la realización del ejercicio, en este caso nosotros podemos realizar una prueba de esfuerzo. Y pues como tal, un ecocardiograma estaría indicado únicamente para determinar el tamaño auricular, la estructura y la función ventricular y descartar una posible enfermedad valvular o pericárdica o una miocardiopatía como hipertrófica o dilatada para detectar la posible presencia de trombos intracardíacos y de placas de aterosclerosis en la aorta. Como tal, pues el gold estándar en este caso, pues sería el electrocardiograma, el que nos indicaría la presencia de una fibrilación auricular. En la imagen que está a continuación, se puede observar pues un electrocardiograma en el cual nos muestra un ritmo sinusal normal, el que todos como tal conocemos. La activación del nodo sinoauricular regula la aurícula entre los nódulos sinusal y auriculoventricular, lo que nos permite que se lleve a cabo tanto la contracción adecuada de las aurículas como las contracciones de los ventrículos, dándonos con ello el ritmo sinusal. Se puede observar la presencia de la onda P, la cual nos habla acerca de la contracción auricular y pues bueno, la vemos en el primer ejemplo que es regular presente en todos los complejos precedente de todos los complejos QRS y vemos que el intervalo RR es regular y pues en el caso de la fibrilación auricular hay una activación irregular que ya como la que ya habíamos comentado en las aurículas y esta pues permite la expansión de ellas, originando contracciones rápidas e irregulares, inclusive dentro de los mismos ventrículos, ya que pues no hay como tal un orden en cuanto a la contracción. Y podemos observar, como se muestra en el ejemplo del electrocardiograma, que la onda P es sustituida por una onda de fibrilación. Inclusive, pues se puede llegar a contabilizar o inclusive no se puede contabilizar. Y los intervalos RR son irregulares. Prácticamente pues hay ausencia o no se llega a observar la onda P. Mm, La fibrilación auricular, como ya lo mencioné, es la arritmia más frecuente en la población y la que más consultas y hospitalizaciones conlleva. Sus efectos, como ya lo comentamos, es la falta de sangre y de oxígeno en el cerebro, que puede inclusive llegar a producir accidentes cerebrovasculares y daño cerebral. ¿Cómo se puede llegar a producir? Pues bueno, la fibrilación auricular hace que el corazón deje de bombear de manera electiva, perdón, de manera efectiva, y por lo tanto, pues bueno, no hay una adecuada, este, señalización, no hay una adecuada señalización que permita que los ventrículos se contraigan, lo cual puede llegar a originar una embolia. En esta se puede llegar a producir un coágulo que de la aurícula izquierda puede llegar a pasar al torrente sanguíneo, haciendo un recorrido hacia el cerebro, bloqueando con ello el flujo sanguíneo en una parte de este. Ok. Bueno, aquí observamos como tal ya un electrocardiograma completo en el cual se llega a observar un ejemplo de fibrilación auricular. Tenemos el electrocardiograma normal, en el cual se llega a observar un ritmo sinusal normal. Y tenemos el electrocardiograma en el cual observamos que en todas las derivaciones no se alcanza a distinguir una onda P. Se ve bastante irregular
entre el intervalo RR, y pues esto como tal pues nos impide ya la contractibilidad del ventrículo y la regularidad de este. Bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos diferentes objetivos. El primero de ellos es restaurar y mantener el ritmo sinusal, así como restaurar y mantener el ritmo sinusal, así como el control del ritmo. Para ello, pues se utilizan fármacos como como el de los grupos o antiarrítmicos 1 y 3. Esto va a permitir que la fibrilación auricular, perdón, esto va a permitir que se mantenga el ritmo en la fibrilación auricular. Para permitir que la fibrilación auricular persista, pero controlando la frecuencia del ventrículo, y se deben de utilizar fármacos que depriman la conducción a través del nodo auriculoventricular. Y para ello, pues utilizamos los fármacos de los grupos 2, 4 o incluso la digoxina o la amiodarona. Para prevenir las complicaciones tromboembólicas, se deben de administrar fármacos anticoagulantes. Estos tres objetivos no son mutuamente excluyentes, por lo tanto debemos de tomar en cuenta el uso de los tres fármacos o de los tres, o lograr cualquiera de los tres objetivos. En cuanto a los fármacos antiarrítmicos, tenemos al grupo 1. Los antiarrítmicos encontramos los del grupo 1, que son aquellos que bloquean los canales de calcio, perdón, los canales de sodio. Y entre ellos encontramos, dentro de los más conocidos, pues la propafenona, lidocaína inclusive. em, y pues tenemos también los del grupo 2, los cuales bloquean los receptores beta adrenérgicos, como el atenolol, el esmolol, el metoprolol. Y los del grupo 3, los cuales prolongan la duración del potencial de acción y el periodo refractario auricular, como por ejemplo la amiodarona. Y los del grupo 4, los cuales bloquean los canales de calcio dependientes, y como por ejemplo el verapamilo. Y otros, pues entre otros tenemos a la digoxina. Los fármacos anticoagulantes como el acenocumarol y la warfarina son los que podemos utilizar como tratamiento antitrombótico. El tratamiento antitrombótico podemos utilizar anticoagulante o inclusive antiagregantes plaquetarios. Esto dependiendo de la categoría del riesgo del paciente. Si tenemos un paciente sin factores de riesgo, podemos utilizar como tratamiento recomendado ácido acetil salicílico en una dosis de 81 hasta 325 miligramos al día. Un factor de riesgo moderado es el ácido acetil salicílico, el que utilizaríamos a la misma dosis o warfarina. Esto con el objetivo de mantener un INR entre 2 y 3 y un deseado, un deseado en este caso sería 2,5. Cualquier factor de alto riesgo o más de un factor de riesgo moderado, se utiliza warfarina, igual manteniendo un INR de entre 2 a 3, deseando un promedio de 2,5. Los factores de riesgo menos validado o con menor poder predictivo son el sexo femenino, la edad entre 65 y 74 años, antecedente de cardiopatía isquémica y tirotoxicosis.
Entre los factores de riesgo moderado encontramos edad igual o mayor a 75 años, hipertensión, insuficiencia cardíaca, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo del 35% o menos y diabetes mellitus. Y factores de alto riesgo, un accidente cerebrovascular o inclusive un embolismo previo, ya sea por estenosis mitral o a una válvula cardíaca artificial. O siendo entre ellos también, estando entre ellos un accidente isquémico transitorio. Mm, bueno, por el momento eso sería todo. Les agradezco mucho su atención. Comparto la bibliografía